A ver. Ahí está. Buen día a todos entonces. Ya estamos organizados. Entonces la prueba próxima semana del día 12 al 16, contenido, génito urinario y miembro superior nada más para la práctica. Y para la teoría sí, la prueba va a incluir todo el contenido enfocado a los cuestionarios, como siempre. Entonces no se preocupen. Muy bien. Este sistema nervioso, capítulo 1. Como pueden ver aquí, ya veníamos hablándolo en todos estos capítulos anteriores de los nervios, ¿verdad? Lembra acá el plexo braquial, ¿verdad? Plexo lumbar, plexo sacro. Estos son los nervios intercostales, recuerdan, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso dice, es parte del cuerpo que nos relaciona con el entorno y controla las funciones corporales, ¿verdad? Esto siempre preguntamos, es un clásico de neuroanatomía, ¿verdad? La división, ¿verdad? Anatómicamente, porque después tiene una división funcional, ¿está bien? Funcional. Todo lo que es funcional eh, se profundiza nuevamente en el segundo año, que es fisiología. Fisiología. Vamos a dar una introducción igual. Entonces aquí, bien, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico también. Central y periférico. ¿Qué tenemos que saber? Cómo está formado el central y el periférico. Por suerte, es bien resumido, bien esquemático. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo. En esta zona, todo tejido nervioso que está dentro de la cavidad craneal es el encéfalo. Incluye ahí cerebro, cerebelo, tronco encefálico y otras estructuras, ¿verdad? Entonces, todo lo que está ahí dentro de la cavidad craneal se llama encéfalo. ¿Está bien? Encéfalo. El conjunto. De ahí que hay un nombre, que estábamos hablando antes, de un trauma, del trauma de traumas a ese nivel, que es el traumatismo, está logrado, cráneoencefálico. Ese es el diagnóstico, ¿verdad? Cuando hay una lesión a nivel de la cabeza y su contenido. Recordando que el cráneo es una cavidad, ¿verdad? El cráneo es una cavidad. Así Professor, como el tórax, el abdomen, ¿sí? tem aluno querendo entrar. Ah, bueno, gracias, gracias. Ahí ya está. Eso. Gracias, profe. Dale, dale. Entonces, eh, cuando hay una lesión así en la cabeza y su contenido, el diagnóstico es traumatismo cráneoencefálico. ¿Está bien? Entonces, cráneo encefálico, encéfalo entonces incluye todo tejido nervioso que está dentro de la cavidad craneal. ¿Está bien? Dentro de la cavidad craneal. No solo cerebro. Por eso no se llama traumatismo cráneo cerebral. Oh, este es el cerebelo. Cerebelo significa cerebro pequeño. Es parecido. Acá está el cerebro. Y esto sería el cerebelo, ¿eh? Casi bien parecido.
tiene dos hemisferios también, ¿verdad? Tiene un surco también, ¿verdad? Que lo separa a ambos hemisferios, derecho e izquierdo. ¿Verdad? Entonces, cerebelo significa cerebro pequeño. Y cuando hay una lesión ahí, entonces, a este nivel, el diagnóstico es traumatismo cráneoencefálico. Ahí ya saben, el término encéfalo. Encéfalo, entonces, se refiere a todo tejido nervioso que está dentro de la cavidad craneal. Forma parte del sistema nervioso central. Y después está la médula. ¿Vale? Médula espinal, que es todo tejido nervioso que está, en este caso, una estructura cilíndrica, ¿verdad? Única. Está dentro del conducto vertebral. ¿Lembran las vértebras? ¿Verdad? Las vértebras tienen foramen vertebral que forma el conducto vertebral y ahí adentro está la médula. ¿Bien? Acá una curiosidad, ¿verdad? Estos tipos de lesiones, opa, ¿ven? Estos tipos de lesiones se llaman lesiones por efecto de látigo, o me hablaron también en portugués, chicoche, efecto chicoche, que es cuando la cabeza va para un lado y después va para el otro, y ese movimiento brusco, ¿verdad? Crea como un efecto chicoche y de ahí se originan las lesiones. Ejemplo, accidente de, acá vean, acá está, accidente de carro, ¿verdad? De automóvil, ¿verdad? De ahí que viene algo, si lembran ustedes los asientos de autos antiguos, miren un poco cómo no tenía esa, la mayoría no tenía esa, la cabecera aquí, ¿verdad? Ese protector, miren vos. Está lindo. Lindo está, ¿eh? ¿Verdad? Pero, opa, ve cómo no tenía. ¿Verdad? Y asientos de autos nomás, este sí. ¿Ven? Los más modernos tienen esta cabecera, ¿ven? Todos tienen cabecera. Al menos la mayoría, ¿verdad? Justamente para poder evitar ese tipo de trauma en un accidente de tránsito, ¿verdad? Opa, no sabía. Acá está. Este tipo de trauma. Acá. Con efecto de látigo, efecto psicoche. Ya sea de forma lateral o antero-posterior. Pero si en carro es más antero-posterior, ¿verdad? Bueno, entonces, lembrar el término encéfalo. Traumatismo cráneoencefálico. Todo lo que afecta, todo lo que encéfalo, todo lo que está aquí dentro de la cavidad craneal. Y después la médula, en el conducto raquídeo. Después, esto forma el eje, el neuroeje, el centro. Y de ahí salen los nervios, unas prolongaciones. De ahí salen unas prolongaciones. ¿Ven? Esas prolongaciones, como ven, como raíces de un árbol y parece, ¿ven? ¿Ven? Estas prolongaciones son, en conjunto se llama sistema nervioso periférico. ¿Está bien? Central aquí y periférico aquí. Ahí está tranquilo, ¿eh? Central y periférico. Ahora, ¿quiénes son esos nervios periféricos? Por suerte, están agrupados en dos grupos nomás también. Dos grupos grandes. Nervios craneales y nervios espinales. ¿Está bien? Craneales y espinales. Su nombre más o menos dice craneales, más o menos referida al cráneo, ¿verdad? Entonces, estos nervios se originan del encéfalo de dentro del cráneo.
dentro del cráneo y después va saliendo por los orificios que tiene el cráneo. ¿Lembran cráneo? Terrible, terrible es la parte de cráneo, base de cráneo, por ejemplo. ¿Lembran esos orificios? Muchísimo, muchísimo orificio teníamos. Acá miren, todos estos orificios. Esta es la base de cráneo, ¿eh? Si miramos aquí, este está lindo, ¿eh? Este está lindo. Base de cráneo, todos estos orificios que vemos aquí. Lámina cribosa, este es el óptico, ¿viene? Fisura orbitaria superior, redondo mayor, oval, menor o espinoso, rasgado anterior, conductivo interno. ¿Viene? Este es el yugular, foramen yugular o rasgado posterior y aquí el condilo. Los pares craneales son de 1 al 12. De 1 al 12. Y se enumeran de adelante para atrás. El primer par craneal pasa por aquí, olfatorio. El número 1. Después el 2 pasa por aquí, el óptico. 3, 4, 5 pasa por aquí. La rama del 5 pasa por aquí. ¿Está bien? La rama del 5. 6 también pasa por aquí, por la fisura orbital, que va al ojo, motor ocular externo. 7 y 8 pasa por aquí, por el conducto aditivo interno. 9, 10 y 11 pasa por el agujero foramen yugular. No sé si alguien lembra. Mira, hace tiempo que hablamos de eso. Tiempo. Y el hipogloso pasa por aquí. Entonces, de 1 al 12 se enumeran los nervios pares craneales. Y el que está más enfrente es el 1 y el que está más en el fondo es el 12. Entonces, de adelante para atrás. Entonces, a modo de ayuda de memoria, si decimos el par craneal número 10 sale del cráneo por el frontal o por el etmoides. Ahí por lo menos pensando, el 10, un número muy alto ya, estaría más atrás. ¿Está bien? Pero si dice 1, 2 o 3, sí estaría más por aquí. ¿Se entiende? De adelante para atrás. No podemos decir que el par craneal número 12 pasa por el etmoides. Es algo imposible porque de 1 al 12 es atrás tiene que estar 12. No sé si es para entender. Vamos a darle un tema. Neuroanatomía 3 es exclusivo pares craneales. Entonces ahora estamos hablando nomás que el sistema nervioso periférico tiene sus nervios craneales, se llaman así porque nacen dentro del cráneo, del encéfalo. Del encéfalo. El encéfalo tiene una parte de vuelta que se llama tronco encefálico, específicamente de ahí nace. Y empieza a salir del cráneo por los forámenes. Uno de los más famosos es el nervio vago. ¿Lembra el nervio vago? Era el nervio número 10, ¿verdad? Un X, número 10 en romano. Es el famoso nervio vago. Y ese es un nervio par craneal. ¿Y por qué se dice, puede ser nervios craneales o nervios pares craneales? Es lo mismo. ¿Por qué pares? Porque son pares. Tiene 12 de un lado, 12 de un lado, 12 y 12 de otro lado. Total 24. Entonces, dependiendo de la forma que se pregunta, si dicen cuántos pares craneales tenemos, realmente serían 24, ¿verdad? Es como preguntar cuántas costillas tenemos. Da para decir 12, ¿verdad? 12 costillas. Pero si preguntan en total, 24 costillas. Lo mismo los pares craneales. Ahora surgió un par craneal número 0. 0. Pero no está muy difundido. Lo clásico es de 1 al 12. De 1 al 12. Después dicen los nervios espinales. ¿Ven? ¿Dónde nacen? De la médula espinal. Por eso sí, nervios espinales o raquídeos. Mira, porque esta es la médula espinal o médula raquídea. ¿Está bien?
La columna vertebral también se le puede decir raquis o espina, ¿verdad? O columna vertebral. Entonces ahí el nombre de la médula espinal o médula raquídea es lo mismo. Y los nervios que salen de él también se pueden llamar nervios espinales o nervios raquídeos, da igual. ¿Cuánto tenemos? Miren, muchos nervios espinales, ¿eh? 31 a cada lado. En total, 62. Entonces, es así. Sistema nervioso central, encéfalo y médula, y periférico, pares craneales y nervio espinal. Más o menos una introducción. Esa es la división anatómica. Y funcionalmente, hay alguien creo que entró. Un ratito. Opa, mucha gente esperando, ¿eh? Ahí. Después la división funcional. Lembrando, visión anatómica, aquí división funcional. Y se divide en dos también. Por suerte, hasta el momento no es muy complejo. En dos nomás, no es que se divide en 10, ¿ok? En dos. Sistema nervioso somático o sistema nervioso voluntario, también se llama. ¿Por qué? Porque controla las funciones voluntarias, como ser, por ejemplo, hablar, levantar la mano, caminar, correr, ¿verdad? Son órdenes de nuestro sistema nervioso para nuestros músculos, para movimiento, para caminar, por ejemplo. Órdenes de nuestro sistema nervioso, pero que voluntariamente hacemos, ¿verdad? Después hay otra parte que es sistema nervioso autónomo, o también conocido como involuntario, y tiene un tercer nombre que se llama vegetativo. Vegetativo. Entonces, autónomo, podemos decir sistema nervioso autónomo o sistema nervioso involuntario o sistema nervioso vegetativo. Son sinónimos, todo es lo mismo. Entonces acá controla las funciones involuntarias. Ejemplo, no sé, el batimiento cardíaco, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el peristaltismo, el movimiento del tubo digestivo, de los vasos sanguíneos, la vasoconstricción, vasodilatación, ¿verdad? Las glándulas, secreción de las glándulas, todo eso nosotros no controlamos, ¿verdad? ¿Quién controla? Nuestro sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Autónomo. ¿Está bien? Y ese sistema nervioso autónomo, para cumplir esa función, tiene dos partes, dos componentes. ¿Ya oyeron hablar seguro? Sistema simpático y parasimpático. Simpático y parasimpático. Simpático, parasimpático. ¿Está bien? Generalmente, uno acelera la función o estimula a un órgano o tejido y el otro inhibe, frena, disminuye, desacelera la función. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca. Si es estimulado por el sistema simpático, acelera la frecuencia cardíaca. Su neurotransmisor, por ejemplo, es la adrenalina. Libera adrenalina. Acelera la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, estamos corriendo, una corrida, ahí, tum, 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 se acelera la frecuencia cardíaca. Y después cuando descansamos, cuando quedamos quietos,
El corazón no sigue acelerando en el inicio, pero después ya va parando, ¿verdad? Cuando uno descansa, la frecuencia cardíaca para también, ¿verdad? Y ahí es estimulado por el parasimpático. Entonces, tiene que haber un equilibrio entre el estímulo simpático y parasimpático para el buen funcionamiento de un órgano. ¿Tá? Imaginen que si solo funciona ahí el simpático, empieza a acelerar, por efecto tal vez de una droga o cosas así, ¿verdad? Y es un problema, ¿verdad? El parasimpático entonces son antagonistas, podemos decir. Funcionan inversamente. Uno estimula, el otro inhibe. O viceversa. El parasimpático estimula y el simpático inhibe. No siempre el simpático va a estimular. Depende de qué órgano. Por ejemplo, en el sistema cardiovascular sí estimula, acelera la frecuencia, ¿verdad? Levanta la presión arterial, tiene más fuerza muscular, aumenta la fuerza muscular cardíaca, tanto así que gracias al neurotransmisor que es la adrenalina, tanto así que en una parada cardíaca se da adrenalina como drogas para reanimación, ¿verdad? Entonces el simpático en este caso estimula y el parasimpático inhibe, pero en el tubo digestivo es a la inversa. El que estimula el peristaltismo, ¿verdad? Y las secreciones de las glándulas a nivel del tubo digestivo es el parasimpático. ¿Está bien? Y el simpático inhibe. A nivel genital, por ejemplo, en el hombre, la erección del pene está controlado por el parasimpático y la flacidez del pene por el simpático. Algo para poder memorizar o retener en la memoria es que el simpático generalmente se activa en una situación de alerta, de lucha, de altas emociones, de miedo. Eh, por ejemplo, si de repente estamos caminando por ahí, de repente sale un pitbull, ahí se empieza a activar el sistema simpático. Inclusive podemos correr y vamos a correr el doble o triple de la velocidad que estamos acostumbrados bajo un estímulo adecuado. ¿Y cuál es ese estímulo? Ese peligro, ese miedo y peligro ante un cachorro, ¿verdad? Un pitbull, por ejemplo. Yo lembro una vez, estaba caminando tranquilamente a 3 cuadras de mi casa, ¿eh? 1, 2, 3. 3 cuadras a la noche. Y de repente escuché el ladrido ahí de los perros. Y miré hacia atrás y adivinen qué era. Dos Rottweiler. Dos Rottweiler. ¿Y saben lo que es la cara del Rottweiler? Vamos mirando, no sé cómo se llama el Rottweiler. Vamos. Perro. Rottweiler. Vamos. Miren lo que es. Este está tranquilo. Eh, ahí, este va a activar el parasimpático. Va a relajar. Pero este. Hola, ¿cómo está? Sí, un minuto. ¿Qué tal, María? No, no, tranqui. ¿Qué pasó, María? Ajá. Sí, bueno. Bueno, sin problema. Un minutito, amigos, un minuto. Parada a gravação, professor. Ok.
Hola a todos. Estábamos hablando. Alguien tuvo una experiencia por ahí con un cachorro así. Miren lo que es esto, ¿eh? Y recuerdo esa vez. No corté la grabación, Rui, porque era cortito. Así para dejar en una grabación nomás. Eh, Estaba caminando tranquilamente y de repente dos, no era solo uno, dos Rottweiler detrás de mí. ¿Eh? Así dos, pero estos están tranquilos, ¿verdad? Dos Rottweiler y ahí empecé a correr, correr y en segundos llegué a mi casa, en segundos, de forma increíble, ni miré atrás. No sé si los perros me siguieron y yo fui más rápido que los cachorros, parece, ¿verdad? No sé. Y bueno, entonces la explicación es que ese control de todo mi sistema cardiovascular, respiratorio y muscular estaba bajo el control del sistema nervioso simpático, ¿verdad? Que se activa liberando adrenalina en caso de miedo, de alerta, de lucha, de huida, para huir, luchar, lucha, se activa. Entonces hay muchas situaciones que inclusive hay gente que le gusta esos deportes extremos, ¿verdad? Deportes extremos. Vamos, no sé si alguien de los compañeros de repente tiene una experiencia parecida, ¿verdad? Eso, por ejemplo, ahí. Y ahí pura adrenalina, ¿verdad? Se libera y esa sensación eh, le da bienestar, ¿verdad? Híjole, ¿eh? Miren lo que es. Qué locura. Qué locura, ¿verdad? Impresionante. Miren lo que es, ¿eh? Realmente impresionante de hacer. Solo ir en el avión y mirar nada más ya da miedo. Imagínense lanzarse ahí libremente. Qué locura. Es para felicitarle a mí en lo que es capaz el ser humano, ¿eh? Que es para felicitarle a mí en lo que es, ¿eh? Excelente. Bueno, entonces se libera mucha adrenalina ahí. Y está el parasimpático. En el sistema nervioso, eh, anato- eh, en la división anatómica, eh, central y periférico, después está la división funcional, ¿está bien? Miren, el parasimpático tiene su localización aquí a nivel del tronco y allá en la parte sacra de la médula, y el origen de los impulsos simpáticos aquí, eh, toracolumbar, se dice. El simpático tiene localización toracolumbar y el parasimpático cráneo sacral o cráneo sacro, podemos decir, ¿se entiende? Por eso que algunas lesiones de médula, traumatismos, si se lesionan en esta zona, el paciente no puede controlar algunas funciones eh, involuntarias porque se lesiona esta parte del parasimpático. Por ejemplo, puede tener en un traumatismo medular, el paciente puede tener incontinencia intestinal, eh, va de cuerpo, el esfínter anal no funciona, incontinencia urinaria también, ¿verdad? Por el esfínter, no hay control, ¿verdad? Esos esfínteres están bajo el control del sistema nervioso autónomo o involuntario, ¿verdad? ¿Está bien? No es voluntario. Aunque el esfínter tiene dos esfínter anal y dos esfínter urinario, ¿verdad? Uretral. Voluntario e involuntario. Y ese involuntario, por ejemplo, eh, si hay un trauma, no se controla, se pierde esa función. Entonces, pacientes con traumatismo de médula tienen esos problemas después. Muy bien. Vamos a empezar con el sistema nervioso central.
Encéfalo, creo que está tranquilo hasta ahí, ¿verdad? No está muy complicado. Encéfalo, todo lo que está aquí dentro del cráneo, y médula, lo que está aquí en la columna. En la morgue, en esa última semana que nos queda de abril, vamos a poder ver todo neuroanatomía de la morgue, porque no hay muchas estructuras. No hay muchas estructuras. Hay maquetas y algunas piezas cadavéricas hay. Encéfalo. Esto ya estamos ahí, ya no se ve el cráneo. Esto es exclusivamente el contenido del cráneo. Viene aquí. El cerebro. Tronco encefálico. Y aquí cerebelo. ¿Ven? Cerebro. Una parte. Tronco encefálico. Y aquí cerebelo. A grandes rasgos, esa es la división anatómica del encéfalo. Eso se pregunta en la prueba. Siempre se pregunta, eh, ¿cuáles son las partes del sistema nervioso central? Encéfalo y médula espinal. ¿Cuáles son las partes del sistema nervioso periférico? Nervios craneales y nervios espinales. ¿Cuál es la división funcional? Sistema nervioso voluntario somático, involuntario autónomo. ¿El autónomo en qué se divide? Simpático y parasimpático. Esas cosas es lo que tenemos que saber. El encéfalo, ¿cuántas partes tiene? 3. Cerebro, tronco y cerebelo. ¿Está bien? Y después vamos a ver que el cerebro tiene 2 partes, se divide otra vez, el tronco se divide otra vez. ¿Está bien? Pero por lo menos así, a grandes rasgos tenemos que lembrar. Cerebro, tronco y cerebelo. ¿Está bien? Bueno. Parte del sistema nervioso que está dentro de la cavidad craneal. Ya dijimos ya, todo lo que está dentro del cráneo en conjunto, encéfalo. Por eso a los traumatismos ahí en la cabeza, en esa zona, que lesiona el contenido, se llama traumatismo cráneoencefálico en general. Da origen a los 12 pares craneales. Recuerda que dijimos que el periférico se va a originar del central y el encéfalo va a dar los 12 pares craneales y la médula va a dar los nervios espinales. Para profundizar un poquito más, vamos a ver que el cerebro, la mayor parte, está formado por los hemisferios cerebrales. Hemisferio. Hemi significa la mitad. Metalle. Por ejemplo, hemidiafragma derecho, izquierdo. Hemiabdomen superior, hemiabdomen inferior, la mitad. ¿Verdad? Y esfera viene de esfera, entonces tiene la forma de una esfera cortada en dos, el cerebro. Y por eso se llama hemisferio cerebral derecho, hemisferio cerebral izquierdo. Y diencéfalo vamos a ver después que son estructuras que unen cada hemisferio, derecho e izquierdo, están unidos, están conectados entre sí. No es que están separados y tenemos 2 cerebros, no. Están divididos en 2, pero unidos a la vez, están conectados por una serie de estructuras que en conjunto forman parte del diencéfalo. Después tronco encefálico. Este tenemos que saber nada. Mesencéfalo, puente y bulbo raquídeo. Aquí con mucha imaginación. Este es el mesencéfalo, protuberancia. Protuberare significa sobresaliente, miren. Sobresaliente, protuberancia. Y acá sería bulbo. Bulbo indica algo dilatado. Entonces,
La médula espinal viene fina aquí y de repente como que aumenta de tamaño. Y entonces no se llama más médula espinal, sino bulbo espinal o bulbo raquídeo. ¿Está bien? Bulbo es algo dilatado. El duodeno, por ejemplo, el duodeno en el abdomen tiene en la primera porción una dilatación y se llama bulbo duodenal. El cuerpo esponjoso del pene del hombre, en la raíz, en su inicio, tiene una dilatación que se llama bulbo esponjoso. ¿Se entiende? Entonces, bulbo, un término general que significa dilatación. Y acá es bulbo raquídeo. Puente o protuberancia. Cerebelo. Hemisferio cerebral. Y diencéfalo, estructuras que lo conectan. No sé si da para entender. Vamos avanzando, vamos avanzando. Tenemos como 50 slides. A ver, encéfalo. Esta es una división nada más. Una división. Vamos a ver después que dentro del cráneo, no es que una cavidad así única, como esta sala de aula. Tiene como tabiques, estructuras que separan, dividen en compartimientos. Como si te puedo mirar aquí. Vamos un poquito. Vamos a mirar un poquito acá. Acá. Acá, por ejemplo, con mucha imaginación. Esto está más lindo, esto está más lindo, esto está más lindo. ¿Ya? Esta es la cavidad craneal, ¿verdad? Pero no está libre así. No es una cavidad única. Miren, tiene como algunas prolongaciones. Después vamos a dar esto de las meninges que separan, forman compartimientos. Son como tabiques, como septos que van prolongándose hacia el cráneo y van separando. Por ejemplo, este se llama hoz del cerebro, separa un hemisferio cerebral de otro. Y acá hay lo que se llama tienda del cerebelo, o que significa techo del cerebelo, separa el cerebro del cerebelo que está allá abajo. ¿Está bien? Entonces, esta capa separa. ¿Se entiende? Es como si fuera que se forman compartimientos otra vez. O sea que hay subdivisiones de la cavidad craneal. No una cavidad única. ¿Está? Separado. Lo mismo que en el miembro, por ejemplo, superior, inferior, hay compartimiento, ¿verdad? En el brazo, por ejemplo, hay un compartimento anterior y un compartimento posterior, ¿verdad? El bíceps está anterior, tríceps posterior, ¿verdad? Y ¿quién separa eso? La fascia. Envía tabiques y separa y forman los compartimientos. Y así también es aquí en el cráneo. Entonces, acá simplemente habla que la tienda del cerebelo, que es una prolongación, después vamos a ver de la meninge, de la dura madre, está aquí en este sector, separa, deja unas estructuras encima y otras abajo. En esta imagen de internet se ve mejor la tienda. Esta es la tienda, ¿eh? Esta es la tienda. Tienda del cerebelo. Hay estructuras arriba y estructuras abajo. Es como un diafragma más o menos, ¿verdad? Para el tórax del abdomen, más o menos así, ¿verdad? Una idea nomás. Entonces, de ahí que viene el nombre supratentorial, porque la tienda del cerebelo también se llama tentorio, y infratentorial, simplemente para saber nomás que hay una división, ¿verdad? Hay partes del sistema nervioso que son
supratentorial que están encima y otros que están abajo de la tienda. Nada más, nada más. Es como decir de repente órganos torácicos, pulmón, corazón, órganos abdominales, hígado, estómago, algo así, ¿verdad? Entonces, supratentorial, infratentorial. ¿Y quién está ahí abajo? Miren aquí, este por ejemplo el cerebelo, la protuberancia, el bulbo, miren, cerebelo, y algo que se llama pedúnculos cerebelosos. Son prolongaciones del cerebelo que se conectan al tronco encefálico que después vamos a ver. Bueno, y encima, principalmente el cerebro, ¿eh? El cerebro principalmente, que ocupa la mayor parte. Después la estructura que los unen, que une un hemisferio con otro, forma el diencéfalo. Y hay una estructura que se llama pedúnculo cerebral, que vamos a ver enseguida. Forma parte del tronco encefálico, estaría en este nivel. Bueno, médula espinal. Médula espinal. Mira aquí, está dentro del conducto vertebral. Vamos a ver un poco si están atentos por ahí, si están despiertos, quién está por ahí. ¿Qué región sería esta? La médula espinal tiene sus porciones: cervical, torácica, lumbar, sacrocóccix, y tiene una serie de ramas que parece una cauda de caballo, cauda equina o cola de caballo, rabo de caballo creo que en Não seria portugués. cervical? Excelente. ¿Por qué? Principalmente pela parte de trás dela não ter a ponta mais afinada, senão seria torácica. Foi só esse pensamento que eu tive. E pelo fato da medula, não, do sistema nervoso só vai até a parte lombar. Foi nisso que eu pensei, sem muito argumento, mas foi nisso. Por el Está, foramen transverso, profe. exactamente. Está bien, excelente. Ahí se complementó. Excelente. El primer compañero, sí, es bifurcada la apófisis espinosa, ¿verdad? Y en la parte lumbar ya no hay médula. Y otro dato es como complementó el compañero ahí, el foramen transverso. ¿Lembra el foramen transverso? ¿Qué pasa por ahí? ¿Lembra este foramen transverso? ¿Lembra? Ya mostramos ahí. ¿Quién lembra qué pasa por ahí? Arteria. ¿Arteria? Vertebral. ¿Lembra esta? Linda imagen. Muy buena. La arteria vertebral es espectacular. Miren. Nace la arteria subclavia y va entrando en el foramen transverso de las vértebras cervicales. A partir de C6, no entran a 7. ¿Lembra que siempre se pregunta acá? Bueno, miren. Acá, miren qué lindo es su trayecto. Bien protegido en un espacio único ahí, foramen, que se llama foramen transverso, porque no tienen otras vértebras, solamente la región cervical. En realidad por ahí pasa un paquete básculo nervioso vertebral. ¿Y por qué es tan importante ese trayecto? Porque la arteria vertebral va a entrar dentro del cráneo. Miren acá. La arteria vertebral entra dentro del cráneo y junto con la carótida interna van a controlar la vascularización o la irrigación, en este caso porque es arterial, del encéfalo. Entonces está bien protegida esta arteria. Su destino es muy importante. Allá su destino. Y pasa por el foramen transverso de 6, 7, 8, 9. ¿Ya? Y su destino es nada más y nada menos que irrigar el encéfalo que controla todo. Esta es una especie de estudiante de medicina. Va primero, segundo, tercero, cuarto año, quinto año, sexto año, con una trayectoria un poco dificultosa ahí, sufrida, sacrificada. Después llega a un alivio con una función vital, que es salvar vidas.
Y la arteria vertebral, vital también, porque tiene que irrigar nada más y nada menos que el encéfalo. Y bueno, todo es así en la vida, ¿eh? Ahora nos toca sacrificarnos para un objetivo, un fin grandioso. Eso, excelente. Vamos a avanzar. Este es el foramen transverso, entonces por donde pasa la arteria vertebral. Una pregunta nada más para retroalimentación. Entonces esto es región cervical. ¿Está bien? Cervical, torácica, lumbar. De la médula va a salir los nervios. Mira. 31. Siempre preguntamos también, ¿cuántos nervios espinales hay? 31 pares. 31 pares. Bueno, dentro de la cavidad, dentro del encéfalo, miren un poco, hay cavidades. Hay cavidades. ¿Está bien? Nada más y nada menos. Si alguien le quiere decir a otra persona, tiene un cerebro hueco, ¿cómo se dice en portugués? Hueco, oco parece. Cabeza oca o cabeza hueca. ¿Cómo se? No es digámoslo, una crítica, es real, ¿verdad? Porque nuestro cerebro tiene un hueco, tiene una cavidad, que se llama ventrículos. ¿Está bien? Ventrículos. Son cavidades que contienen líquido. Miren, nada más y nada menos que tienen líquido. Licor, si no me equivoco, se dice en portugués. O podemos decirle también líquido cefalorraquídeo. Céfalo de encéfalo y raquídeo de médula raquídea. Este líquido circula por todo el encéfalo y la médula. ¿Está bien? Vamos un poco si... Bueno, circula por todo el sistema nervioso, por dentro y por fuera. Y ayuda a proteger de los golpes, para amortiguar los golpes, ¿verdad? El líquido. A nutrir también al sistema nervioso. ¿Está bien? Defensa, nutrición, todo. Y dentro del encéfalo hay estas cavidades, ¿ven? Se llaman ventrículos. Y tenemos 4. 2 ventrículos laterales. Este tema de prueba siempre. ¿Dónde están los ventrículos? Eso siempre se pregunta. Los 2 ventrículos laterales están en el interior de los hemisferios. O sea que en un hemisferio cerebral hay un ventrículo lateral se llama, y en otro ventrículo. Ventrículos laterales, derecho e izquierdo, 1 y 2. Después en el medio de los hemisferios, lembran que dijimos que un hemisferio no es que está separado totalmente uno de otro, sino sería 2 cerebros. Tiene una unión, lembra que dijimos, y esa unión es las estructuras que unen, forman parte del diencéfalo. No sé si lembran, dijimos más o menos hace rato. Y ahí en esa unión, o sea, entre un hemisferio y otro, está el tercer ventrículo. ¿Por qué tercero? Porque el primero y el segundo, estos dos son el primero y el segundo, ¿verdad? Ventrículos laterales. Y aquí está el tercero. Finalmente, en el tronco, ya en el tronco encefálico, en la parte posterior, que se llama rombencéfalo, ahí hay otra cavidad que es el cuarto ventrículo. Bueno, vamos a ver después estos nombres. Diencéfalo, romencéfalo, le voy a explicar enseguida. Estos ventrículos que son cavidades, y en cada ventrículo se produce líquido cefalorraquídeo. Ahí se produce dentro de los ventrículos. ¿Está bien? Después va pasando dentro de la médula. La médula tiene un conducto central de la médula. Si vemos esta imagen, ¿ven? Esta imagen
Está la médula, ahí tiene un orificio. Tiene un conducto central. La médula tiene un orificio también. Y por ahí pasa el líquido también. Acá, ¿bien? Acá. Bueno, entonces, ¿de dónde es que salieron estas cavidades? Tenemos que hablar ahí un poquito, y estos términos, rombencéfalo, diencéfalo, son todos nombres raros, ¿verdad? Para eso tenemos que lembrar un poco de embriología. Entonces, nuestro tema entonces son cavidades, ¿verdad? Ventrículos. Vamos a mirar un poquito acá. A ver, ustedes dieron ya embriología. Segundo año creo que dan nada de eso. Perdón. Capas germinales. No sé si alguien ya dio alguna vez o escuchó hablar. Embriológicamente todo se origina, se forman 3 capas. No sé si recuerdan. Endodermo, ectodermo y mesodermo. Miren, del ectodermo, ¿verdad? Acá este está bien. Acá está esquemático. Las capas germinativas, miren. Acá se ve. Ectodermo, mesodermo. Perdón, ahí atrás. Acá le puso algo encima. Endo, meso y ecto. ¿Está bien? De cada una de esas capas germinativas se va formando tejidos, ¿verdad? Del ectodermo, por ejemplo, se forma el sistema nervioso. Esa es una pregunta de prueba de embriología, Lembro. ¿De dónde se origina el sistema nervioso? Del ectodermo y la piel. El mesodermo origina músculos, miren, riñones, aparato reproductor, ¿no? Qué interesante. Del endodermo se originan las glándulas, miren, pulmones, sistema digestivo, hígado, muy interesante. Entonces, ¿saben lo de esas fases de embriología? La fecundación, después se va multiplicando, en mórula y compañía, ¿verdad? Y después se diferencia en 3 capas. Acá dice células pluripotenciales, embrión con 3 capas, en fin, esto es una introducción nada más, ¿verdad? Bueno, lo que podemos recordar ahora es que estas 3 capas, ectodermo, ¿verdad? Ectodermo, endodermo y mesodermo, del ectodermo, del ectodermo se va a originar el sistema nervioso, que es lo que estamos hablando ahora. A ver un poco, bueno, acá tiene que estar, embriología, sistema nervioso. Entonces, del ectodermo, vamos con una imagen acá, no sé si ya para entender, acá está, pues. Bien. Acá, este sería la del ectodermo, de esa capa germinativa, se va a originar el sistema nervioso. Primero se forma como primero una capa, se forma como una placa, mira, placa neural. Después esa placa va formando un surco, ¿eh? Un canal, y ahí se llama surco neural. No sé si ya para entender. Después ese surco se cierra y forma el tubo neural. Entonces, capa germinativa, ectodermo, endodermo y mesodermo, ¿verdad? Del ectodermo es que va a originarse el sistema nervioso. Y primero forma una placa, después un surco, después un tubo. Placa, surco, tubo. ¿Y para qué queremos saber eso? Porque ese tubo, vamos a mirar aquí, va progresando. De ahí se va a formar todas las estructuras del sistema nervioso. Ese tubo va progresando y era un tubo cilíndrico. Después se empieza a dilatar. Forma vesículas o cavidades. ¿Bien, vos? Era un tubo nomás, pero después se va dilatando. ¿Ven? Dilatando. En 3. Se llama vesículas cerebrales o cavidades, ¿verdad?
En 3. 1, 2, 3. Y se llama prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. De ahí sale este nombre aquí, miren. Rombencéfalo. Rombencéfalo. Un ratito. Entonces, vamos a mirar otro. Acá, bueno, entonces, acá dice, ese tubo se dilata, va creciendo, se va desarrollando, ¿verdad? Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo, mesencéfalo, ¿verdad? Viene de la parte media, mesencéfalo, parte media, acá. Prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo. Como pueden ver, después esto va evolucionando, miren. Después este prosencéfalo se divide en 2 vesículas otra vez. ¿Ven? Y de ahí sale el telencéfalo y diencéfalo. Allá, vamos a profundizar. Telencéfalo y diencéfalo. Y después, el telencéfalo es lo que va a formar el cerebro. ¿Está bien? Principalmente, los 2 hemisferios cerebrales. Esto va a formar los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo es la estructura que va a unir, o sea, un conjunto de estructuras que van a unir un hemisferio con otro. No sé si ya para entender. Entonces, esa es la secuencia. Después el mesencéfalo, que es la cavidad media, o se llama también vesícula cerebral media, anterior, media y posterior se llama. El mesencéfalo forma y finalmente queda otra vez como mesencéfalo ahí. No cambia de nombre. Primero se llama cerebro medio o vesícula media, cerebral media se puede llamar. Después mesencéfalo y acá finalmente vamos a describir el mesencéfalo también en el adulto, ¿verdad? Vamos a mirar eso. Y por último después el rombencéfalo, que está en verde aquí, ¿verdad? En verde. No sé si ya para entender. Son divisiones. Miren acá. Tubo neural, ¿recuerdan? Porque primero era una placa, después un surco, después un tubo. Después ese tubo se dilata en 3 partes. 1, 2 y 3. Prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. 1, 2, 3. Después, ¿qué pasa con el prosencéfalo? Se divide en 2. En telencéfalo y diencéfalo. Y el telencéfalo principalmente el cerebro. Va a formar. Los hemisferios cerebrales. Y el diencéfalo, las estructuras que están entre los hemisferios. Hay mucho. Tálamo, hipotálamo, cuerpo calloso y compañía. Estamos introduciendo nada más, ¿verdad? Y después el mesencéfalo. Y después el rombencéfalo se divide otra vez en 2. Metencéfalo y mielencéfalo. Y va formando las diferentes estructuras. No sé si está confuso o da para entender. Entonces, vamos a volver a nuestro slide que es de anatomía. Bueno, ¿qué ocurre con estas dilataciones? ¿Ven? Estas vesículas. Se puede llamar prosencéfalo, mesencéfalo, rombencéfalo o cerebro anterior, cerebro medio, cerebro posterior. Estos son términos embriológicos. No es que tenemos 3 cerebros anteriormente, no. Por eso que su otro nombre es mismo prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, para no confundir. Pero es muy difundido también su nombre cerebro anterior, medio y posterior. Bueno, son cavidades. Lembra que era un tubo y ahí hay una cavidad, ¿verdad? Hay un espacio, ¿verdad? Y esa cavidad no termina, no desaparece definitivamente. Esta es una cavidad. Este tubo neural tiene una cavidad. Después se dilata y sigue la cavidad. Y
esas cavidades que están en las tres partes, en prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo, es lo que permanece en el adulto, ¿verdad? Niño, adulto, ¿verdad? Como ventrículos. O sea que, ¿se entiende? Esto que son los ventrículos laterales, tercer ventrículo, estaban en el prosencéfalo, en la vesícula cerebral anterior. ¿Está bien? El cuarto ventrículo, por ejemplo, está en el rombencéfalo, ahí atrás. Y el mesencéfalo quedó muy fino y solo queda un conducto. Vamos a ver después, que se llama acueducto de Silvio. Bueno, en resumen, el sistema nervioso tiene cavidades que son vestigios embriológicos, recuerdos embriológicos de lo que fue alguna vez un tubo neural y unas dilataciones de ese tubo. Y de ahí se empezó a formar los tejidos, pero que quedó esas cavidades. ¿Está bien? Pregunta de prueba es: ¿cuáles son las cavidades y dónde está? Nada más. Y ahí dentro se produce líquido cefalorraquídeo. Después vamos a ver eso. Y eso circula pues alrededor del cerebro. Meninges. A modo de introducción, miren, son las envolturas del sistema nervioso. Capas que van envolviendo al sistema nervioso. Conocida patología, meningitis, que va infectando estas capas y miren, ahí mismo está el sistema nervioso. Y las meninges están alrededor del encéfalo y de la médula. Entonces, se llama meninges craneales para diferenciar, y meninges espinales. Acá dice, las meninges espinales se continúan con las meninges encefálicas. Meninge encefálica o craneal, ¿verdad? Meninge encefálica. Entonces esta misma meninge se continúa con la meninge, la espinal con la craneal. ¿Se entiende? Por eso con la infección a este nivel es una catástrofe, porque infecta aquí la meninge encefálica, por ejemplo, depende del origen, y se va progresando por toda la meninge espinal también, y es una infección generalizada y el sistema nervioso. Terrible. Tema de prueba: ¿cuántas capas tiene la meninge? ¿Cuántas capas? Son 3. Acá nomás estamos viendo varios otros cortes. Mira, este cuero cabelludo, periósteo, este hueso del cráneo, ¿verdad? Esto no forma parte de la meninge. Aquí está la meninge. Y se divide en dura madre, aracnoides y pie madre. 1, 2, 3. 3 capas. Dura madre, aracnoide, pie madre. 3 capas. La más superficial es la dura madre, después la aracnoide y después la pie madre. La más superficial es la dura madre. De afuera para adentro. La más profunda, que está adherido al cerebro, es la pía madre. A veces hay traumatismos, sangrados, hematomas entre las capas. Vamos a ver si podemos ver. Por ejemplo, subdurales. Miren un poco acá, por ejemplo, miren. A veces en un traumatismo se puede acumular sangre, miren, entre el hueso y la dura madre, por ejemplo. Acá. Pero mira, se llama epidural
cuando está entre el hueso y la dura madre, acá. Y subdural está entre la dura madre y la aracnoide, ahí abajo, ¿se entiende? Esto por un traumatismo, por ejemplo. Y por eso es que a veces hay que recurrir se hace una tomografía y así se ve blanco, se ve la sangre por tomografía, miren. Después hay que drenar, ¿verdad? Miren, como un sangramiento comprime al cerebro y es un problema, por eso a veces tiene que operar. Se coloca un dreno para girar ese hematoma. A ver un poco drenaje. Se coloca un catéter. Vamos a ver si hay un vídeo por ahí. Hematoma crónico. Hematoma. Vamos un poco. Minimación. Hematoma. Drenaje. Vamos a mirar un poco. ¿Será que este es un vídeo? Vamos a mirar un poco este. Ahí. Este es un aspirador aparentemente. El neurocirujano aparentemente. Bueno, ahí está enviando líquido, tal vez para un lavado. Evacuación dilucional, dice. Va lanzando líquido y para diluir y evacuar. Vamos a ver si hay otro video. No tiene video este. ¿Mm? No. Bueno, meninges. Ahí hemos de vuelta las capas. Piel, cuero cabelludo, el hueso, aracnoides. No. Primero es dura madre, después aracnoides y pia madre. Eso tiene que dominar. Aracnoides viene de arácnidos, araña. Araña en portugués. Hombre araña. Acá, parece una tela de araña. Tela de araña, creo que se dice en portugués. Tela de araña. Parece una araña. Tela de araña. De ahí su nombre, aracnoides. Esta capa es la capa aracnoidea. Y la pía madre está adherido al cerebro. Son 3 capas. Líquido. Lo que ya estábamos hablando, líquido cefalorraquídeo. Miren, esto son las cavidades. Miren. Dentro del encéfalo, ¿verdad? Y ahí dentro, en los ventrículos se produce el líquido. Dentro del ventrículo hay unos plexos capilares, ¿verdad? Sanguíneos, especializados que producen el líquido. ¿Por donde circula? Por estas cavidades y por el espacio que se llama subaracnoideo, que es acá, en esta tela de araña, acá, debajo de la capa. Por ahí circula el líquido, por el espacio subaracnoideo. Ese líquido se reabsorbe en algunas regiones que se llaman granulaciones aracnoideas. Granulaciones. Se reabsorbe y pasa a la vena, a una serie de venas o parecido a las venas que se llaman senos venosos. Entonces, se produce aquí en los ventrículos, en los plexos coroides, circula por todo el sistema nervioso y se absorbe aquí en una estructura que se llaman granulaciones aracnoides de Pacchioni. Pacchioni, conocido, siempre se habla.
se produce más o menos 500 ml por día. ¿Está bien? Se produce, se absorbe, se produce, se absorbe. Función amortiguadora para los golpes, ¿verdad? Y nutricia. Vimos la imagen de vuelta. Estas flechas indican el movimiento de los líquidos. Bueno, ¿qué le parece si llamo un intervalo? Vamos, son 10 horas. Vamos a cortar la grabación. Estamos hablando de neuroanatomía primera parte, de neuroanatomía 1 primera parte. Gracias a todos por la atención.